a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Ya estamos nuevamente en Enfoque Político Global para poder seguir hablando sobre este tema. Recién hablábamos con Luis de lo que vamos a hablar de la CTA. Estamos hoy con Esteban Cabrini, que es abogado, recién electo, y queremos saber un poco de esto, así que vamos a hablar primero con Luis para que él nos pueda dar una pequeña introducción. Bien, le quería comentar a la audiencia y también a ustedes que en mi juventud siempre he estado interesado en el movimiento obrero, me gustaba mucho el movimiento sindical. Y en un momento la CGT empezó a perder protagonismo, empezó a quedarse, se lo veía a veces muy alerta con los gobiernos y de esa manera creo que surgió la CTA y para mí generó un montón de esperanzas. Una forma diferente de hacer sindicalismo en Argentina y en Latinoamérica lo pensé. En este momento yo estoy viendo un poco como una paralización de esa esperanza y por eso me alegra mucho que haya una renovación en la CTA y me alegra mucho estar haciendo este programa, este bloque, y vamos a empezar con la pregunta para el doctor Valentina. Sí, la primera pregunta sería, Esteban, ¿cómo fueron las elecciones de la CTA y cuáles fueron los resultados y cómo evalúa la jornada electoral que se llevó a cabo? Arrancamos picante. Bueno, la jornada electoral tuvo problemas operativos. En algunas mesas no llegó la urna con el padrón. Entonces, algunos presidentes de mesa decidieron cerrarla a la votación en esas mesas, de motu propio, sin el consenso de las distintas listas. El que más o menos conoce cómo son los procesos electorales sabe que hay cuestiones que pueden ser resueltas con el presidente de mesa, con consenso de todas las listas. Resuelve en definitiva la Junta Electoral. En estos casos que hubo, los presidentes de mesa unilateralmente cerraron la votación. En algunos casos se llevaron la urna. Esto generó obviamente molestias porque no se puede impedir el voto, digamos, el acto eleccionario. Lo que deberían haber hecho es consultar a la Junta Electoral y que la Junta Electoral instruya cómo era el procedimiento a seguir, cómo hacer para que llegue el padrón rápidamente y que continúe el acto electoral. Eso es lo que una cuestión lógica impone, ¿sí? De hecho, se resolvió de esa manera. Se resolvió que se envía WhatsApp, los padrones oficiales por parte de la Junta Electoral, se impriman y que se lleve adelante el acto electoral. Bueno, esto obviamente generó molestias de algunas de las listas que bueno, impugnaron las mesas, ejercieron su derecho de defensa, obviamente. Lo que sí se logró es que el acto eleccionario se haga, que eso era lo grave es que no se haga, digamos, ¿no? Pero sí hubo ese tipo de planteo en varias mesas, así que desde mi punto de vista se solucionó correctamente. Obviamente hubo demoras porque hasta que llegó la información, hasta que los fiscales se movieron, pasaron unas horas, eso es real. Pero lo importante es que se logró el acto electoral en esos lugares donde hubo este problema, ¿sí? Pero bueno, estas cosas pasan siempre, digamos, en toda elección hay situaciones no previstas o cuestiones como esta, que también en el caso de los votos, faltaron votos en algunas mesas, también la Junta Electoral autorizó a que los PDF avalados por la Junta se puedan imprimir.
¿sí? Iban a ser tomados como válidos. Entonces no había impedimentos reales para que no se haga la elección. ¿Cuál fue el resultado, lista por lista, digamos? ¿Cuáles son los porcentajes que arrojaron los guarismos? Acá lo tengo, te lo leo. Dame un segundito. La lista 1, el total de sufragio fue 6.012 votos. La lista 1, que es la nuestra, la lista Juan Arroyo, obtuvo 5.148 votos. ¡Epa! Es decir, el 85,6% de los votos. Fue una... Arrasaron. Se podría decir que sí. La lista 2, de 1 de mayo, de Julio Molina, obtuvo 472 votos, que sería el 7,8% de los votantes. Y en tercer lugar, la lista 4, Macacha Güemes, con 392 votos, que equivalen al 6,5%. ¿Quién lideraba la lista? A la doctora Písola. Es la actual secretaria general de ATE de la seccional ORAM. Importante, ¿no? Bien. No, buena elección. La verdad que viendo la lista 2 y la 4 no hay una gran diferencia, ¿no? A ver, habida cuenta que Julio, el compañero Molina, tuvo 8 años al frente de la CTA y la compañera Písola, digamos, nueva en este tema, hizo una importante elección. Bien. Una vez superado el momento electoral, ahora seguramente están esperando el momento de la asunción. ¿Cuáles son los proyectos que tienen? ¿Con qué vienen? ¿Qué traen para proponerle a los trabajadores argentinos en Salta? Y cómo ve a nivel nacional cuáles las inquietudes que tienen a nivel trabajo, de relación laboral y a nivel político. Bueno, a nadie escapa la coyuntura política que está viviendo el país. Creo que todo el mundo sabe lo nefasto de este modelo, de este presidente. Hoy en día estamos viendo la catástrofe que se está produciendo con los créditos de las personas, digamos, para mí mienten, porque hay mucho más endeudados de lo que declaran, ¿sí? ¿Por qué? Porque las familias se han financiado el déficit, no sé si llamarlo déficit, sino el daño del modelo económico de este gobierno lo ha financiado con tarjeta de crédito, ¿sí? O con las billeteras virtuales. Es decir, cuestiones básicas y esenciales las fue pasando a crédito, crédito, crédito. Esto se volvió una bola de nieve, obviamente, y hoy está estallando, ¿sí? Esto no es de ahora, esto es porque uno lo sufre. Es decir, yo también soy uno de los endeudados. Es decir, yo tengo una deuda importante que, bueno, tengo 3 hijos, claro. Van a colegios privados, digamos, soy una familia normal, clásica, argentina, y bueno, estoy subsistiendo hasta ahora porque con un banco ya logré arreglar, tengo una deuda que la estoy pagando, con otro banco también estoy ahí, es decir, la voy llevando, siempre con la esperanza de que cambie, digamos, el rumbo económico y sobre todo, más que el rumbo económico, la filosofía de este gobierno. A ver, esto para mí es un fantoche, es decir, no estamos hablando de neoliberalismo clásico o de que para mí no hay ningún plan de gobierno. Esto es una fantochada. Son los que nos están gobernando son un grupo de delincuentes que han venido a hacer caja. Bueno, esta es la prueba, digamos, ¿no? Lo que estoy hablando es el caso Adorni, digamos, un busca que llegó igual que el presidente. El presidente antes de asumir, antes de la campaña, era un buscapina, digamos, ¿no? Digámoslo con todas las normas. Lo primero que hizo fue robar, que fue el tema ese de Libra. Hizo un robo realmente alevoso y fue encubierto por el gobierno de Estados Unidos porque muchos de los afectados
eran inversores norteamericanos que cayeron en la estafa de este personaje. Y bueno, la misma estafa se le hizo a la Argentina, ¿sí? Vinieron con el verso de la chique el Estado, o sea, lo están haciendo a la chique, pero esos fondos, esas supuestas sacrificios que tiene que hacer el país con carne de trabajadores estatales, no se lo ve reflejado en ningún lugar. Es decir, no hay ninguna política de Estado que dé cuenta de que la inversión, el esfuerzo, el sacrificio que esto tiene fue a cambio de una mejora económica. Estamos viendo todo lo opuesto. Es decir, primero estamos viendo que no sabemos dónde vamos. Somos un avión que ha perdido, digamos, el GPS y vuela en círculo, ¿sí?, hasta que se acabe la nafta. Y la nafta está muy cerca de acabarse porque el trabajador argentino va a explotar en este esquema de endeudamiento, porque si no explotó hasta ahora es porque todavía puede ir al súper, tiene un margen en la tarjeta, puede sacar lo esencial, lo básico, y con eso está viviendo. Pero eso se va a acabar. Eso va a llegar a un punto donde ya no haya crédito, y acá los bancos están haciendo un negocio increíble. Yo reitero, yo hablo por experiencia propia. Es decir, la deuda que yo tenía, cómo fue el financiamiento, y bueno, realmente se están abusando porque esto es lo mismo que hizo Estados Unidos con Macri. Dio un mega préstamo, el Fondo Monetario, que sabía que Argentina no lo podía pagar. Y sin embargo lo hicieron. Eso es corrupción. Pero aparte de corrupción, es abusarse de una situación. Los bancos están haciendo eso. Los bancos se están abusando. Te dan crédito, cuando saben que no te lo pueden dar. ¿Por qué no te lo pueden dar? Pues vos tenés un recibo de sueldo, del monto que sea, y estos créditos no condicen con eso. Entonces ellos saben que son empleados públicos y te pueden ir sacando. Hay un montón de empleados públicos que no cobran sueldo. Es decir, todo el sueldo va directo al banco y viven de las changas. Es decir, o tienen un kiosco, o salen a hacer Uber, o le prestan a los amigos y viene pateando, pero no están cobrando sueldo. Desde la CTA me gustaría hacer un estudio, un relevamiento de todos los trabajadores que no cobran sueldo y que no lo están haciendo porque son esclavos del banco. Ahora, ¿qué pasa? Es tan perverso que el banco puede hacerlo porque esa detracción del sueldo se produce antes de que entre al cajero. Entonces, no se respetan los límites del concepto alimentario, la función alimentaria, el salario, entonces el banco te saca todo, así directamente. Y bueno, como eso no se está diciendo, no vi que la prensa se haya hecho eco de esto, de ver cuántos empleos públicos no cobran sueldo. Se van a agarrar la cabeza. Bueno, eso tiene un límite, eso, reitero, no sé si llega a fin de año esa situación, porque, es decir, uno puede conseguir extras, pero aquí hay que generar ingresos, y no es fácil generar ingresos. Es decir, si uno sale a hacer Uber, bueno, tiene que haber mercado primero para eso, que era lo que pasaba con las fuerzas de seguridad, que después, yo lo vi, estuve en Buenos Aires en enero, y me llamó la atención de que todos los Uber eran policías federales. Y les preguntaba, le digo, ¿y por qué hace Uber? Le digo, y bueno, el sueldo del federal oscilaba el 1.200.000, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Que es más caro que... Es mucho más caro que acá. Claro. Y él me decía que hacer un adicional de 6 horas era muchísimo menos que meterle 12 horas de Uber. Era él, la esposa era policía también, y así lograban llegar a fin de mes y tenían un hijito. Ese era el modelo. Tenían un bebé que se los cuidaba, creo que esta gente era de San Luis, no eran tampoco de Buenos Aires, los dos eran policías federales, y esa era la manera de sobrevivir de personal policial, ¿no? La verdad que yo cuando vi, después también vi lo mismo en Santa Fe, cuando paré a cargar nafta, me puse a conversar con los policías, y me decían que cobraban 900.000 pesos, una cosa de loco. A los 2 meses los policías de Santa Fe metieron un paro histórico ahí, bueno. Entonces,
Pues te digo, acá no hay ningún plan de gobierno, no hay un plan económico. Esto es un grupo de piratas, tomaron el gobierno y están tratando de robar lo que puedan hasta que les llegue, digamos, la justicia, que el tema es cuándo llegará. Ese es el otro problema, porque acá el daño que está produciendo esta gente, a ver, hay daño que, por supuesto, acá hay muertos. Acá, Sí. si hablamos de los jubilados, de los afiliados del PAMI, eso es un dato que no tampoco se estudia, pero habría que ver cuántos jubilados han fallecido por no acceder a los medicamentos. Yo tuve un caso donde el PAMI no cumplió la medida cautelar, que era operarla a una señora, ponerle una válvula TAVI, y esta señora falleció. Eso fue en enero del 24, que es cuando recién asumió este gobierno, pero evidentemente ya había empezado ese vaciamiento del derecho a la salud, ¿no? Una válvula TAVI cuesta algo así de 80 millones, es verdad, es costoso. Wow. Sí, pero es un derecho, es decir, y un derecho que tiene financiamiento, porque el PAMI se paga, o sea, a los jubilados, no solo los jubilados, los activos lo pagan durante toda su vida. ¿Dónde está esa plata? Porque es verdad, es caro, pero esa persona aportó 40 años. O sea, que tiene derecho a una TAVI, a cualquier tipo de prestación. El problema está en que ese dinero que le corresponde al PAMI no está. ¿Dónde está? Lo mismo pasa con ANSES. ¿Dónde está la plata del ANSES? Y ahora peor, con la reforma laboral, le sacan el 3%. Es decir, están haciendo un desastre. Cuando tuvo Carlos Saúl, también era un gobierno neoliberal, ahí nace la CTA, pero uno veía que en ese esquema había por lo menos una visión sistemática o pensada de cuál era el nuevo modelo. Y ahí, en esa época, con la reforma del Estado, se estableció el régimen de jubilaciones, esto de defensa del consumidor, es decir, había todo un paquete de leyes que se transformó el Estado. Esta nueva versión es realmente de terror, porque no en lo que hace leyes uno está viendo que es prueba y error. Ellos tiran una idea que no sabemos de dónde sale. Por ejemplo, el tema de quitar las multas por el trabajo en negro. No dio ningún resultado. Es decir, se sacó la multa y el 60% de los trabajadores siguen en negro. Entonces, ahí se desenmascara todo el verso, toda la mentira, y la gente ya lo está viendo, porque uno tiene amigos y habla, y lo votaron a este personaje, a esta bestia que tenemos manejando, y se cae por su propio peso. Doctor. A ver, sacaron las multas. La multa no era una multa en realidad. Jurídicamente es lo que se llama un daño punitivo, ¿sí? Claro. Que es un mecanismo legal que existe para que incentivar ciertos cumplimientos de orden político. En este caso era sacar el trabajo precario y ponerlo en blanco, y se sacó, ¿sí? Entonces se dijo, no, cuando se saca la multa, todos van a pasar a blanco, ¿sí? Mentira. No ocurrió. No ocurrió eso, sino que se agravó, porque la reforma laboral, por un lado, te saca esto, y por otro lado, te incorpora figuras antijurídicas para que vos hagas fraude laboral. Entonces, vemos que no hay un plan de gobierno, un plan hecho por un estadista, por alguien que pensó un modelo de país. Acá no hay modelo de país, no hay modelo de país. Y esto se están dando cuenta todos los días, incluso las patronales. La semana pasada, la Unión Industrial, creo que fue, interpuso una acción legal en contra de la reforma laboral. O sea, eso es para demostrar de que la reforma no fue pensada. A ver, uno cuando va a estructurar un sistema laboral o de relaciones de trabajo, como decís vos, lo correcto es que los interlocutores, los actores, intervengan en el diseño de ese modelo, ¿sí? Son el Estado,
las patronales y los trabajadores. El modelo tripartito que tiene la OIT. Bueno, aquí no. Aquí se hizo en un estudio jurídico respondiendo a no sé qué intereses, porque reitero, esta reforma no beneficia a las patronales, no beneficia a la producción, no beneficia a nadie. Es decir, y está generando todos los puestos que decía que iba a generar, que era la industria del juicio, todo lo contrario. Ahora se llenó de juicio justamente planteando las inconstitucionalidades varias que tiene la ley. Entonces generó todos los puestos a los que venía o que propugnaba, se decía en el poder, ¿no? Así, doctor, yo creo que este panorama que usted, desde su punto de vista, que yo comparto, es sombrío, tiende a oscurecerse aún más. Acercándose el momento electoral, generalmente los fines de año son muy conflictivos, cuando viene la fiesta y la gente ve que no tiene que poner en la mesa también, y en los momentos electorales crece también, se vuelve más convulsionado. Mi pregunta es, ¿cómo ven qué actuación va a tener el movimiento obrero organizado? Si hay un viso, hay un propósito del Congreso de los Trabajadores Argentinos, en tu conducción, en la conducción nacional, de buscar una unidad no solamente en la misma entidad, sino también de juntarse y hacer fuerza y hacer planteos más serios, poder incidir en las decisiones que se toman en el gobierno con los otros movimientos, como por ejemplo con la CGT, que de alguna manera están compitiendo en el protagonismo para enfrentar este modelo. ¿Lo ve probable que dentro de poco se pueda hacer un trabajo conjunto de las organizaciones sindicales en general en Argentina, lograr que los trabajadores sean más compactos en su accionar? Bueno, es lo que sería lo ideal, es decir, el ideal de la acción gremial es la unidad. Eso es el principal principio dentro del movimiento obrero organizado. Eso es el paradigma. ¿En qué estaríamos fallando? Bueno, fallamos. ¿Y cuáles podrían ser algunos remedios rápidamente? Porque bueno, básicamente hay dos grandes problemas. Los personalismos, por un lado, los personalismos, esas mezquindades personales, y la corrupción, por otro lado. Es decir, estos son los dos grandes problemas que hay en todos los sectores, es decir, no solo en el sindicalismo, en la política pasa lo mismo. Esos son los dos grandes enemigos que vos tenés, digamos, que atentan contra la unidad del campo obrero. Es decir, nosotros lo principal es la dignidad del trabajador, es decir, el sindicalismo existe porque tiene como objetivo preservar la dignidad del trabajador. Eso es lo principal, el principal objetivo del porque ni siquiera te puedo decir es el salario, no es el salario solamente, sino condiciones de trabajo, condiciones de salud, integridad física, es decir, es todo un haz de derechos humanos que el sindicalismo debería hacerse cargo, porque si no volvemos a la teoría de la equivalencia de los años 90, en los cuales te cambio el salario, pero después no te doy seguridad en el trabajo. Es decir, higiene y seguridad, chao, y te doy más salario. No es así. El caso austral de la azafata que salió despedida por el avión. Es decir, acá es un combo integral que yo lo puedo sintetizar en dignidad, que está incorporado por varias patas fundamentales, ¿no? Porque el tema RT también vemos cómo el sistema ha fracasado, vemos trabajadores heridos y lesionados que no se vuelven a reincorporar al mercado laboral, y eso es una realidad que pocos también hablan, pero es un tema que hay que cambiarlo de fondo. Yo estoy en contra de la RT, creo que hay que migrar a un sistema mixto como hay en Uruguay, ¿sí? Hay que cambiarlo de fondo. Es muy interesante. Es que hay que hacerlo, porque ya llevamos años con este sistema y no lo cambiamos, no hacemos nada. Bueno, lo que hemos podido
tratar en este corto tiempo que nos da la televisión, me da optimismo, doctor. Espero que todas sus metas puedan llevar adelante. Tiene este espacio siempre abierto. Cuando usted desee venir, es bienvenido. Creo que es un aporte que podemos hacer para todos los trabajadores de Salta y que puedan escuchar una voz y lograr eso que usted dice, la dignidad de los trabajadores. Así que gracias por sus expresiones. Le voy a dejar el cierre del programa a cargo de Valentina. Sí, bueno, agradecerle, doctor Cabrini, por su presencia, por brindarnos. Realmente es necesario que se pueda escuchar las distintas voces y poder también tomar conciencia de lo que está pasando. Así damos finalizado este programa. Recordarles que nos vamos a reencontrar el día lunes de 12 a 1 de la tarde. Espero que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Hasta luego. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.